Casi todo el mundo lo adquiere, pero tiene frecuente afinidad en niños durante sus primeros 5 años. Es la segunda causa de diarrea infantil con un 17% de prevalencia después del rotavirus. Infecta células epiteliales de la faringe, conjuntivas, intestino delgado y entre otros, pero no siempre provoca enfermedad. Induce inmunidad prolongada y adecuada contra la reinfección y en 1997 se utiliza como primer vector viral en terapia génica. Estamos hablando nada más y nada menos que el adenovirus entérico. El adenovirus fue descrito por primera vez en 1953 por Wallace P. Rope, mientras intentaba establecer cultivos celulares de amígdalas y tejido adenoide. Su morfología fue revelada gracias a la microscopía electrónica que reveló que el adenovirus es icosaédrico, de un diámetro aproximado de 900 Armstrongs y que está conformado por 252 unidades de capsómeros, distribuidos en 12 vértices, 30 lados y 20 caras triangulares. Más específicamente, el adenovirus está constituido por 6 grupos de proteínas. Las proteínas de las fibras, las proteínas pentones, los exones, las proteínas 3A, 9 y 8. Las proteínas de fibras son las necesarias para la adhesión viral. Los exones son la estructura principal de las caras del adenovirus, son las cápsides. Los pentones son los vértices de cada cara del virus y sirven como base para las fibras. Las proteínas 3-alfa son las que estabilizan a los vértices. Las proteínas 9 son las estabilizadoras de los exones. Y las proteínas 8 son las proteínas que unen los exones cercanos a los pentones, pero de caras adyacentes. Los adenovirus contienen DNA lineal de aproximadamente 35.000 pares de bases, aunque este número puede ser muy variable dependiendo de los serotipos o subgéneros. Por ejemplo, los adenovirus humanos se subdividen en 6 o 7 subgéneros, desde la A hasta la F o G, y dentro de cada subgénero se reconocen entre 47 y 57 serotipos de adenovirus humano según la literatura. Aunque también hay que añadir que los virus están en constante mutación. Ahora, sin tanta vacilación, los serotipos 40 y 41 del adenovirus del subgrupo F son en los que nos vamos a enfocar en esta presentación, porque son los entéricos. Mecanismos de transmisión. El adenovirus entérico se transmite por contacto directo por vía fecal oral, la cual es la principal vía de contagio, aunque también se puede transmitir a través del agua o alimentos contaminados. El tracto gastrointestinal del ser humano es el único reservorio. Su periodo de incubación incluye desde 3 a 10 días y su periodo de transmisibilidad se prolonga mientras dure la enfermedad. Los adenovirus infectan a las células susceptibles por las fibras apicales de los pentones que se adhieren a los receptores de la superficie celular. Su mecanismo de replicación se presenta a través de 3 etapas, entre las cuales tenemos absorción, penetración y replicación del ADN. La absorción se presenta una vez que se haya adquirido el virus por cualquiera de las vías anteriormente mencionadas. La absorción se lleva a cabo en las células mucoepiteliales del tracto gastrointestinal. Penetración se produce por endocitosis a través de vesículas, en donde el complejo virus receptor es transportado por los endosomas que se encuentran cubiertos por clatrinas al interior celular. El pH ácido del endosoma va a provocar que los viriones eliminen sus pentonas y fibras. A su vez, este cambio provoca la ruptura de los endosomas y la liberación hacia el citoplasma. Una vez que se produce la liberación de la partícula,
el ADN viral es transportado al núcleo. Replicación del DNA. El complejo del core, que es en donde se encuentra el DNA viral, ingresa al núcleo, donde las proteínas van a ser reemplazadas por histonas celulares para formar un complejo similar a la cromatina, creándose las condiciones para la expresión de los genes virales. Y es así como se lleva a cabo el proceso de la replicación, transcripción y ensamblaje y maduración del virus. En cuanto a las manifestaciones clínicas, estas se inician después de un periodo de incubación de 8 a 10 días. La diarrea es acuosa sin sangre, la frecuencia de deposiciones es variable de 3 a 15 por día, el moco se presenta en grado variable y el cuadro tiene una duración promedio de 10 días. Este se puede acompañar de fiebre, náuseas, vómito y dolor abdominal. Algunos niños pueden presentar durante la convalecencia intolerancia a la lactosa y al gluten. Esto debido a evacuaciones ácidas con sustancias reductoras. Esta situación se puede extender por un periodo de 5 a 7 meses. Los adenovirus han sido implicados en casos de adenitis mesentéricas, que pueden simular casos de apendicitis, también en casos de invaginación intestinal y finalmente se han asociado a enfermedad celíaca. En personas inmunodeprimidas, la gastroenteritis viral por lo general no presenta evolución particularmente intensa. No se reportan casos de diarrea masiva con consecuencias fatales en estos pacientes, aunque son más probables las reinfecciones intestinales y episodios diarreicos más prolongados que en un paciente no inmunocompetente. Para el diagnóstico podemos decir que la visualización de adenovirus entéricos en microscopía electrónica no es un método diagnóstico adecuado, puesto que los adenovirus respiratorios se eliminan en heces durante periodos prolongados después de una infección respiratoria aguda. Solo entre el 30 y 50% de los adenovirus presentes en heces corresponden al virus de la especie F o adenovirus entéricos. El resto de adenovirus son los que han causado infecciones respiratorias y que luego de la deglución aparecen en las heces. Existen pruebas de detección del antígeno viral para el adenovirus 40 y 41 en heces basadas en principios de aglutinación en látex e inmunocromatografía. Estos tienen una sensibilidad y especificidad del 96% en comparación a la microscopía electrónica, pero solamente un 50% comparado con las pruebas de diagnóstico molecular. Estas pruebas de diagnóstico molecular pueden ser diseñadas utilizando secuencias consenso de todo el género Mastadenovirus o secuencias específicas del grupo F para los agentes causantes de gastroenteritis. El objetivo fundamental del tratamiento de la diarrea aguda es prevenir y o tratar la deshidratación. Por esto se debe enfocar en reponer el agua y electrolitos por vía intestinal. Las fórmulas comerciales para la rehidratación oral son en general apropiadas y contienen electrolitos en un nivel que evitará la hiper o hiponatremia. Dado que la pérdida de sodio en la gastroenteritis viral no es tan grave como en otras infecciones entéricas, se recomienda usar soluciones que lleven aproximadamente 60 miliequivalentes por litro de sodio. En lactantes, el tratamiento se debe administrar con volúmenes pequeños y repetitivos de tal manera que el lactante tolere la fórmula sin vomitar. En caso de que el lactante no lleve bien el tratamiento, se debe pasar a la rehidratación por vía intravenosa. En un niño con gastroenteritis viral se debe concentrar en limitar los alimentos por el plazo más breve posible y la administración láctea debe ser en volúmenes pequeños de forma frecuente. La mayoría de niños con gastroenteritis viral no requiere de alimentación con fórmulas lácteas libres de lactosa. Esta restricción solo se da cuando la diarrea se prolonga más de 4 o 5 días y las evacuaciones muestran presencia de sustancias reductoras. De no ser así, la leche materna no debe suspenderse ni limitarse en aquellos lactantes que sufran gastroenteritis aguda viral. La administración oral de líquidos y electrolitos es suficiente para controlar las pérdidas inducidas por este cuadro clínico. El Cidofovir ha mostrado cierta utilidad clínica en casos de infecciones diseminadas que ocurren en pacientes inmunocomprometidos como los trasplantados de médula ósea. En cuanto a la promoción y prevención de las infecciones que son causadas por adenovirus entérico,
Hay que tener en cuenta que su modo de transmisión es por vía fecal oral, siendo las manos contaminadas el principal vehículo infeccioso. Sin embargo, cabe aclarar que las infecciones también pueden ser o pueden originarse por el consumo de alimentos previamente contaminados con dicho agente patógeno. Para prevenir la infección es importante desinfectar constantemente las manos, además de las diferentes superficies, ya que el virus suele fijarse a objetos por determinado tiempo. Además, el correcto aseo luego de ir al baño también es clave, no solo para evitar la infección por adenovirus, sino también por otros microorganismos que son patógenos, como algunas especies bacterianas y parasitarias. El adenovirus entérico es principalmente causante de diarrea en niños que son menores de 5 años, ya que estos suelen llevarse constantemente las manos y objetos sucios a la boca. Sin embargo, también la enfermedad puede ser contraída por adultos y personas de diferentes edades. Se estima que aproximadamente el 90% de las gastroenteritis en los niños menores de 5 años son de etiología viral. Entre estos, los más frecuentemente implicados son los rotavirus, norovirus, adenovirus, astrovirus y sapovirus. La infección por adenovirus es el segundo agente causal de dichas gastroenteritis en infantes y pierde muy poco ante el rotavirus, que es el principal agente que causa dicha enfermedad. Hoy en día no se dispone como tal de una vacuna contra este virus, es por ello que se hace énfasis en todas las medidas preventivas para evitar el contagio por dicho agente patógeno.